La primera infancia fue establecida como una de las prioridades del actual gobierno y del Instituto Niño, de la Niña y del Adolescente del Uruguay, el INAU. Tiene un rol fundamental en este tema. Por eso es que tenemos el gusto de recibir esta tarde en La Rosca a su presidenta, Claudia Romero. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias, un placer estar acá. Claudia, hace muy poco asumiste el frente del INAU. ¿Cómo encontraste a la institución y cómo venís en este nuevo rol? Sí, en realidad hace 2 meses, pero hace poco más de 10 días que estamos con el directorio completo. Vengo bien. Digo que cada día que me levanto sigo eligiendo ser la presidenta del INAU con mucho orgullo. Quizás los desafíos han acrecentado lo que yo había percibido desde la entrada, más allá de conocer las situaciones de la infancia y la adolescencia. Nos interpela también el estado de situación de la institución. Claro. Lo dije varias veces, me encontré con una situación en la institución de quebranto, no solo en lo que tenía que ver con temas económicos, porque eso sí es real y ya lo hemos decidido. Cuando decimos la gente estaba quebrada, la institución estaba quebrada, se lleva siempre a esos términos financieros, pero también había un quiebre de la gente en términos de esperanza, en términos de no haber encontrado espacios para plantear determinadas cosas o para generar funciones, o cómo se había replegado el estado del territorio o de la compañía de los gurises. Claro. ¿Y de cuánto es hoy en día el déficit que tiene el INAU? ¿Eso más o menos ya lo saben o todavía no está muy establecido? Sí, hay un déficit presupuestal que oscila entre los 2.400 millones de pesos, pero que eso puede ir acrecentándose en la medida que cuando uno tiene las sesiones del directorio ve que hay algunas cuestiones que tiene que pagar que no se pagaron, entonces eso puede aumentar un poquito la cuenta, pero es más o menos en ese entorno, y eso para funcionar este año, ¿no? Después tendremos nosotros la posibilidad de que frente al plan estratégico que queremos desarrollar ir a pelear por el presupuesto de esta administración. Y en cuanto a lo que decías de ese quebranto que había dentro interno de algunos funcionarios y eso, ¿no existían procedimientos o no se utilizaban procedimientos para poder manejar ese tipo de cosas? Bueno, hay una cosa que muchos de los funcionarios dicen, que había una distancia entre el funcionario que despliega su actividad en territorio. Convengamos que el INAU está desplegado a nivel nacional. Sí. Y que dentro incluso de Montevideo tiene varios espacios edilicios donde se desarrollan y un montón y un sinfín de actividades, porque el INAU siempre se ve como esta institución que representa el hogar de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de su familia, pero el hogar tiene un montón de servicios muy lindos de los que nunca detenemos a hablar. Entonces hay casi 5.000 funcionarios dentro de la institución. Lo que ellos dicen es que había muy poco diálogo, ¿no? O que había muy poca escucha atenta, activa, de esta que vos decís, me tengo que llevar esto porque quien está trabajando cerquita de los gurises o dentro de esta institución tiene un saber que yo no lo tengo. Entonces, ¿cómo complemento los saberes para traducirlo después en planes de acción? Y de hecho, cuando llegamos empezamos a abrir una suerte de espacios, ¿no? De INAU escucha, ¿no? Con diferentes funcionarios, pero también con otra gente que venía desde afuera y que quería aportar la mirada. Obvio se nos fue de la mano esa agenda porque tenemos muchas reuniones y tenemos muchos planteos, pero es verdad que cuando uno escucha, ahí surgen más ideas, sí, ¿no? Claro. También absolutamente, surgen más ideas. Surgen experiencias, ¿no? Que te dan, ¿no? Que son concretas. Claro, y qué mejor que la gente que está ahí trabajando con los chiquilines para saber qué es lo que pasa o qué. Sin duda. Lo mejor que hay siempre es escuchar a la gente que está cerca y escuchar a los gurises. Sí, claro. Y punto. Y en este nuevo plan, ¿hay alguna planificación que tenga que ver con que la gente deje de ver al INAU justamente como esto, solamente los niños que están desvinculados de sus familias, y comience a ver el despliegue real que tiene el INAU a lo largo del país? Sí, absolutamente. O sea, nosotros asumimos este rol con el desafío de cuidar y ser garantes de derechos de niñas, niños y adolescentes, pero también demostrar lo que se hace bien y demostrar también lo que los gurises y las gurisas quieren mostrar. O sea, para nosotros es un desafío a nivel comunicacional, que las noticias que se vinculen al INAU no sean las tristes, que hay un montón de noticias lindas para dar, pero que también, y ahí tenemos algunas ideas que bueno, llevaremos a cabo, acá está Claudia Gabriela acompañando, con los gurises. La posibilidad de hacer, por ejemplo, hacer un informativo con los gurises que están institucionalizados, por ejemplo, hacer un streaming, por ejemplo, contar las historias, e incluso con los funcionarios. El otro día estuvimos en la celebración de los 25, 30 años y todos tenían una anécdota para contar. Dijimos, qué mejor cosa que cuando cumplan años los funcionarios y se les celebre esta entrega y esta compromiso, que cada uno pueda contar o traer una historia o una anécdota. O incluso a través de los propios gurises que están,
que son egresados muchas veces del INAU y que tienen una noticia linda o que han podido generar cosas en su vida que están buenas. ¿Y qué expectativas tienen respecto a la respuesta del Parlamento de dotar de más recursos al INAU? ¿Qué esperas de eso? En realidad, lo que está haciendo el Parlamento ahora, más allá de dotar de recursos al INAU, es haber conformado una comisión bicameral que da garantía, ¿no? Es un nombre bien largo, pero lo que da es una comisión que está encargada de dar garantías de que se ejecuten y se protejan los derechos de niñas y adolescentes. Nosotros ya hemos sido invitados por esa comisión y a nosotros lo que nos parece es que todo lo que sume en términos de trabajar por las infancias y las adolescencias y ser veedores y garantes de derechos de los niños, niñas y adolescentes es bienvenido. O sea, la idea del INAU es formar barra, ¿no? Esta cosa de decir, no queremos trabajar solo porque la situación de los gurises y de las gurisas no se resuelve desde esta mirada única, sino que necesitamos una barra cada vez más comprometida que se la quiera jugar por los gurises de nuestro país, que son poquitos. Sí, bastante pocos. Y en esto se presentó la rendición de cuentas en estos días del último año de gobierno anterior, y ahí se desprende que disminuyeron un 3% en términos reales la inversión del 2024 respecto al 2023 en lo que son los organismos del artículo 220 que incluye al INAU. ¿Cómo afecta este recorte al diario vivir del INAU en lo más concreto, digamos? Bueno, era como decíamos al principio, el presupuesto del INAU está afectado en este año, incluso para terminarlo. Cuando uno desglosa, además, hay un déficit que tiene que ver más con los servicios que presta el INAU. Hoy hacíamos referencia de que el INAU es mucho más que los hogares. Tiene los CAIF, los CAPI, ¿no? Los clubes de niños, los centros juveniles, los centros comunitarios, un montón de cosas que vienen más del orden del gasto de los servicios. Hubo devolución en rubro cero, que es recursos humanos, pero eso es así. Afecta al diario porque nosotros incluso estamos pagando con atraso porque se gastó más de lo que se podía haber gastado, entonces nos vienen haciendo, ¿no?, como estas entregas para que nosotros podamos estar al día. Afecta el funcionamiento y el servicio y nosotros no podemos desplegar una estrategia hoy a la vista de este presupuesto que tenemos, claro, sino sostener y capaz que gestionar mejor. Lo que sí tenemos es que pelear por un presupuesto. El INAU recibe un buen presupuesto, es el quinto presupuesto a nivel de país. También tenemos que aprender a gestionar mejor. Y también tenemos que aprender a que esto de integrarnos y generar entramados de matriz de protección también tiene que ver con el presupuesto, ¿no? Cuando uno utiliza los recursos, muchas veces ve cómo fraccionamos las miradas de las políticas, ¿no?, en términos de instituciones, y no ponemos en el centro a los gurises, a la gente, ¿no?, en su trayecto de vida, y capaz que planificar con otras instituciones un proyecto hace que ese presupuesto también pueda ser más efectivo a la hora de su uso. Y en esto de gestionar mejor, ¿cuáles son las prioridades? Bueno, ustedes vieron que nosotros estamos atravesando una situación que tiene que ver con infancias y adolescencias que duele. Estábamos hablando de que hay muy poquitos gurises en nuestro país, que no se nos debería perder ninguno. Yo creo que hay dos columnas que vertebran la situación de los niños, niñas y adolescentes hoy en día, que tiene que ver con la pobreza multidimensional, con todas las expresiones de la pobreza, y con la violencia. Una violencia que ha cambiado en sus formas y que además escala en crueldad. Y obviamente el impacto que puede tener esto en la salud mental de los gurises, entendiendo como su desarrollo neurocognitivo y emocional. Eso abre la canilla para que muchos niños sean desvinculados de sus familias de origen, sobre todo por términos de violencia, e ingresen en la institución, en un régimen, ¿no?, como el sistema de protección especial, que son los hogares, los que se conocen como hogares residenciales. Nosotros empezamos nuestro análisis a través del sistema de protección especial y tenemos claro que hay algunas líneas estratégicas que vamos a llevar a cabo. Uno es, con otras y con otros, tratar de cerrar esa canilla, y eso significa intervenir en la pobreza y significa intervenir en la violencia, y ahí somos parte del Consejo Nacional de Políticas Sociales. Fuimos invitados por Jean-Mandou Orsi, el presidente de la República, a un gabinete social donde se incluyó al INAU, a ANEP, a ACE, porque es un gabinete social con algunas particularidades, donde todos estamos apostando muy fuerte a la infancia, y ahí nos encontramos con todos pensando en lo mismo, donde las unidades de intervención tienen que ser las familias y los lugares de intervención son los territorios. Ahí hay un proyecto o varios proyectos que tenemos y que nos toma en conjunto, y donde hay algún encuadre que tiene que ver con el Consejo Nacional de Políticas Sociales y el gabinete. Nosotros tenemos que dar respuesta al sistema de protección 24 horas.
nosotros vamos a ir a un proceso de desinternación o de internar. No somos abolicionistas de la internación porque en algunos casos es necesario, pero de internar cuando sea absolutamente necesario. Claro. Y de que cuando estén en hogares, los hogares den las respuestas de cuidado y de protección de derechos que tienen que dar, ¿no? Y que tiene que ver con planificar el egreso, que tiene que ver con dar garantías en cuanto a la educación, en el acceso a la salud, y para eso estamos trabajando con salud, donde tiene que haber políticas para acompañar el egreso de los adolescentes y jóvenes, y ahí estamos trabajando también con el INJU, entonces nos estamos encontrando en la mesa muy seguido. Y que tiene que ver con generar modalidades de atención diferentes en lo que tiene que ver con el tiempo parcial, ¿no? O sea, muchos de los gurises que son desvinculados de sus familias de origen es porque el Estado no estuvo presente a la hora que había que trabajar con las familias que en un momento no se pudieron hacer cargo del cuidado. Entonces, ¿por qué no se pudieron hacer cargo del cuidado? ¿Dónde estaban las instituciones o dónde estaba el Estado? ¿Y dónde estaba la sociedad civil organizada? Porque yo creo que hay algunos temas como la violencia que no son responsabilidad solo del Estado, que es un tema que nos tiene que interpelar a cada una y a cada uno de nosotros. Decías recién que están pagando algunas cuentas atrasadas porque se gastó más de lo que se tendría que haber gastado. ¿Ese gasto excesivo se vio reflejado en políticas públicas por parte de INAU o se gastó plata que no se ve el resultado? Y bueno, por ejemplo, uno de los gastos excesivos fue también las aperturas de los CAIF, ¿no? Que todos sabemos que es una ventana de oportunidad a la primera infancia, y no lo digo en excesivo porque para mí cuanta más plata se gaste en lo que tiene que ver con los gurises siempre va a ser mejor y bien redituable, pero teníamos que tener esa apertura con tan poco tiempo de los CAIF. ¿Los podemos sostener? ¿No los podemos sostener? ¿Para qué estamos abriendo? ¿Estamos abriendo para un lugar o en una zona donde se precisan? Tenemos que gestionar mejor, me parece. Claro, una de las noticias que salió esta semana son los 130 centros CAIF que fueron abiertos y no tenían plata para funcionar. Y de hecho muchos se abrieron con el Fondo Infancia, que es una asignación extrapresupuestal donde vos no podés sostener una política después que vas a destinar a permanecer a través de un fondo que viene por el extrapresupuesto. ¿Y cuál es la cobertura real que tienen hoy los CAIF? En realidad lo que nosotros tenemos hoy, que te lo puedo decir como términos más generales, no solo en los CAIF, sino que hay más de 100.000, 110.000 vinculaciones de niñas, niños y adolescentes a través de servicios del Estado, del listado del INAU, ¿no? Esto era lo que hacía referencia yo hoy. No son solo los CAIF, sino están los CAPI, los clubes de niños. Hay muchos y los CAIF, créanme que es un programa espectacular que está bien reconocido a nivel regional, que además incluso hay estudios que dan garantías de lo importante que es incluso la asistencia a un CAIF para el desarrollo neurocognitivo, lo que evalúan las familias, muchas familias que vienen de afuera, incluso observadores extranjeros que dicen, no existe en nuestro país un centro atendido por técnicos que uno a veces no encuentra, como fonoaudiólogos, psicomotricistas, con los espacios y con los proyectos que hay. El CAIF ha sido una de las políticas más efectivas y que hay que defender. Y que hay que potenciar también, absolutamente, ¿no? Pero lo que tenemos que ver es dónde son necesarios los CAIF, ¿no? Claro, no poner por poner. Claro. Y lo otro que me parece re importante en esto de que estábamos hablando hoy, de cómo aumentar y de cómo ser innovadores, es muchas veces cuando uno se acerca a un territorio, tiene mucha presencia del Estado a la misma hora. Tiene escuelas que se pueden desarrollar en tiempo completo, CAIF, CAPI, Club de Niños, Centros Juveniles, todo de 8 a 4 de la tarde, ¿no? Entonces entendamos que muchas veces eso funcionan como centros de cuidado, como centros educativos, y las madres salen de trabajar a las 7 de la tarde. Claro, y se está todo en la misma hora. Entonces capaz que lo que hay que pensar es un CAIF, que hay una experiencia en el interior, que funcione hasta las 7 de la tarde. Claro. O un club de niños, un centro juvenil a las 7 de la mañana que abre. Donde yo trabajo además en el movimiento Tacurú, y una de las cosas cuando vinieron candidatos a intendentes que ellos proponían era si los CAIF podían abrir más temprano, porque ellos entraban a las 7 de la mañana desde Casaballe a Positos y no tenían donde dejar a los chiquilines. Claro, a veces las funciones están en la lógica de las instituciones y no de las necesidades de las familias, ¿no? Entonces, decir esto, bueno, y un centro juvenil, o sea, si nosotros queremos dar lucha, ¿no?, contra la soledad de los gurises y contra los riesgos que se encuentran los gurises en una esquina, ¿qué puedo hacer yo en un centro juvenil que haga que ese gurí tenga más ganas de estar acá, ¿no?, que estar en la esquina exponiéndose a determinados riesgos? Claro. Y bueno, una puede ser el horario, otra puede ser innovar en actividades, claro. No, capaz que tiene que haber un taller de música o de murga, ¿no? Ya aprovecho acá que está la carnavalera. O bueno, no sé, el otro día nos decían, nosotros queremos barbería, que ahora y que nos enseñen, o sea, generar otras propuestas
que no sean pensadas tampoco desde la cabeza de los adultos o de las motivaciones que podemos tener nosotros. Y ahí viene la escucha un poco, ¿no? ¿Usted qué los motivaría? ¿Qué les gustaría hacer? Claro. Es ¿no? fundamental, Claro, ¿no? sí, Fundamental. Recién hablabas de la sociedad civil organizada y lo cierto es que el INAU trabaja muchas veces con organizaciones de la sociedad civil, pero hay algunas cuestiones que fallan. En estas semanas se conocieron, por ejemplo, la situación de la Casa del Bebé, donde se rescindieron algunos contratos. ¿Qué va a cambiar si es que va a ser el control sobre las ONG que ejerce el INAU? Nosotros, ahí vieron que el INAU lo que tiene son servicios oficiales y después servicios por convenio con diferentes sociedades civiles. Para nosotros la sociedad civil es un aliado indiscutible, o sea, la sociedad civil no solo en términos de convenios con el INAU, sino trayendo y bajando siempre el tema de las infancias y las adolescencias, lo dijimos, Plataforma Infancias y Adolescencias, el Colectivo Infancias y Adolescencias, Gurises Unidos de Aldeas Infantiles del Paso, no me quiero olvidar de ninguna porque si nombro me voy a olvidar alguna, pero han defendido sobre todo en los últimos años que el tema de las infancias y las adolescencias estén sobre la mesa, nos han interpelado como referentes políticos algunos, nos han interpelado como referentes de la academia, como referentes de otras instituciones que trabajan y han traído el tema y defendido. Entonces, yo soy una agradecida de la sociedad civil. Y voy a seguir trabajando con la sociedad civil, escuchando y aprendiendo, porque además ha desarrollado muchas estrategias que hacen que nos abofeteen, ¿no? Muchas veces y con mucha pertinencia. En este caso específico, esta era un proyecto vinculado no oficial, en el que sí se había rescindido y se había decidido rescindir el contrato, y que nosotros lo que hicimos fue ejecutar la medida que ya se había aprobado por otro directorio, porque somos garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y a veces nos vamos a tener que enfrentar a estas cosas que no nos quisiéramos enfrentarnos. Nosotros tenemos equipos de inspección. Este proyecto, que tiene 2 hogares, estaba siendo intervenido desde antes y inspeccionado desde antes. Obviamente que vamos a garantizar la inspección, pero vamos a garantizar que una vez que las inspecciones den cuentas de una realidad que nosotros no queremos para estos gurises, o que venga una auditoría que dé cuenta de formas incluso no financiero contables, sino de protección que hacen agua, tenemos que ser garantes de que estas cosas no sucedan, claro, y que tengamos que ejecutar las medidas que se dicen que vamos a tener que ejecutar. Después tiene que haber una inspección constante que no tenga que ser siempre punitiva, ¿no? Las inspecciones muchas veces sirven para poder reformular, para poder transformar y para poder capacitar en algunas otras cuestiones. O sea, nosotros no vemos, y esto hay que sacárselo, ¿no? Como estos mitos que existen, o bueno, que ya está estigmatizado que viene una inspección y no, es como en la escuela, ¿no? Viene una inspección, o como los exámenes. Bueno, muchas veces estas herramientas son para mejorar determinadas cuestiones. Entonces, también tenemos que inspeccionar cómo están nuestros hogares, también tenemos que inspeccionar cómo están los hogares vinculados a la organización civil para decir, esto se puede mejorar, o esto se puede hacer mejor, o incluso para detectar prácticas que se desarrollen en algún centro que podrían ser divulgadas para que se desarrollen en otro. Entonces, sí, eso va a ser también un caballito de batalla nuestro. ¿Y qué pasa con los recursos humanos dentro del INAU? Porque viste que es un tema que siempre fue delicado, desde siempre, y salió el sindicato también a decir que es insuficiente, que hay carencia de recursos humanos. ¿Cómo se va a tratar este tema? Bueno, el sindicato dijo de muy buena manera, yo tengo todo subrayado, ¿no? El documento del sindicato, claro, decía, en esta institución siempre faltan recursos humanos, y cuando inyectamos recursos humanos siguen faltando, claro, recursos humanos. Nosotros ahora estamos haciendo, se generó una mesa de trabajo que a partir del área de gestión humana, para visibilizar todo, porque desde que entramos nosotros, todo el mundo de las diferentes áreas y divisiones dicen, falta recursos humanos, falta recursos humanos. Hoy tuvimos una reunión con el CENFORES, que es el Centro de Formación, faltan recursos humanos. En el sistema de protección de 24 horas, faltan recursos humanos. Entonces nosotros tenemos que tener la visión integral, yo digo, no de los botes, sino del barco, ¿no? Sí, claro. Para decir dónde es que se hacen más necesarios. Sin duda que va a haber, hay también una suerte y hay una lógica dentro de la institución, que son los pedidos de traslados de un lugar para otro, o desvinculaciones de algunos funcionarios de la atención directa para que trabajen en áreas administrativas. Hay certificaciones médicas que sí, porque además el trabajo directo en situaciones de dolor genera mucho dolor también para quienes cuidan. Sí, o sea que ese es un tema que vamos a trabajar, tratando de decir qué es lo que queremos hacer y para qué nosotros necesitamos recursos humanos. Porque uno no puede gritar y decir, la estructura no necesita más recursos humanos. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer?
¿no? Entonces, primero es el objetivo para después ver qué necesitamos. Lo que sí me parece importante hacer hincapié en los recursos humanos es que hay que capacitarlos, hay que profesionalizarse en las tareas. Ellos exigen también, y es una bandera que ellos lideran y que nosotros estamos de acuerdo, que tiene que ver con la capacitación continua, porque los problemas de los gurises han cambiado y la caja de herramientas tiene que llenarse de nuevas herramientas. Entonces, número adecuado, pero sobre todo capacitación y el cuidado de los recursos. Hay una unidad de salud ocupacional dentro del INAU vacía, y esa hay que llenarla de contenido y también de garantías para sentirse cuidados los funcionarios. Hablaste de la violencia, que es un tema a atender entre los niños y las infancias. Hemos visto muchos casos de niños baleados, de niños o niños adolescentes que están metidos en bandas narcos y son muchas veces las víctimas o que los llevan. Es como la presa fácil en realidad dentro de bandas narcos, o que mismo no pueden acceder, a veces en determinados barrios no pueden acceder a estos centros juveniles o CAIF porque a esa hora pasa algo o hay tiroteos o algo. ¿Cómo puede el INAU intervenir eso o ayudar? Bueno, esa es una realidad que sí, que decía hoy, nos interpela a todos como sociedad. La violencia ha aumentado, pero no ha aumentado solamente en términos cuantitativos, sino que la crueldad de la violencia está arriba de la mesa, ¿no? Nosotros decíamos desde el sector de salud que muchas veces cuando llegaba un niño baleado a una puerta de emergencia era algo excepcional, y en general se daba desde una situación no intencional, lo que llamamos lesiones no intencionales, que era el manipuleo de alguna arma que estaba y no se habían tenido las suficientes medidas de seguridad para que no tuviera acceso. Hoy los niños y los adolescentes llegan baleados porque quieren lastimar a los niños y a los adolescentes, a veces a los propios adolescentes porque están metidos en estas guerras de narcos sobre todo, pero a veces también como una agresión hacia sus progenitores o hacia sus referentes familiares. Acá el INAU solo no puede. Primera cosa, ¿no? Claramente. La violencia está además muy ligada a la pobreza. Muchas veces los adolescentes que se exponen a estas situaciones de riesgo van a buscar un reconocimiento o un poder o un tener que no lo encuentran desde otros lugares. O sea que las medidas tienen que bajar juntas, ¿no? Y bajar en territorio. Porque no es lo mismo un territorio donde se desarrollan determinadas violencias que otro territorio de nuestro país. No, o sea que hay que pensarlas en lógica de territorio. Y hoy lo que decíamos es lo siguiente: estos gurises que están sometidos y que están en la esquina, porque hablemos de heridos de bala y hablemos de explotación sexual, también, ¿no? ¿Qué buscan? Buscan un reconocimiento que no lo pueden tener, buscan tener cosas que no las puedan tener y buscan exponerse en esas esquinas. ¿Qué estamos ofreciendo como Estado, como sociedad, como alternativas a que tengan más ganas de estar en otro lado? Entonces, ahí hay un tema que tiene que ver con la dimensión simbólica de lo que da el Estado. Nosotros podemos decir, tenemos una mochila que tiene que ver con la dimensión material, y cuando tenemos que trabajar en esa pobreza multidimensional sabemos que tenemos que aumentar las transferencias, sabemos que tenemos que generar empleo, sabemos que tenemos que mejorar la vivienda, y más allá de que todo dignifica, son cuestiones materiales. En lo simbólico tenemos que trabajar el reconocimiento, en que los gurises se sientan parte, en desarrollar acciones socioeducativas que digan, que generen sueños. Claro, que valgan la pertenecer pena. acá, no quiero estar en la calle. Claro, no, y quiero estar acá, y porque además ahora aprendí esto y me imagino teniendo una banda que toque, o me imagino cortando, o voy a poder estudiar esto que me gustó tanto, Sí, o voy a poder me imagino hacer... para adelante y no pienso de acá a una semana. Me imagino para adelante. Tengo un Al sueño. futuro, Sí, claro. y lo puedo llevar a cabo. Hace poco se acordó con el Pereira Rosell una mesa de trabajo para abordar justamente esto de niños que salían de ahí, capaz no tenían a dónde ir después del Pereira Rosell. ¿Cómo viene funcionando eso? Bueno, venimos trabajando muy bien con salud, con muchas mesas de trabajo. Bueno, ojalá esas mesas de trabajo empiecen a dar vistas de acciones que vamos a concretar. Con el Pereira estábamos porque ustedes sabían que hay una ocupación importante de camas que están vinculadas a lo que llaman los pacientes con razones psicosociales para el ingreso. A muchos no nos gusta decir eso porque entendemos que todo va junto, ¿no? Y que lo que lastima la psiquis a veces se expresa a través del cuerpo, y lo que lastima el cuerpo a veces se expresa... Sin duda. Pero bueno, que hay, más allá de las altas médicas puramente biológicas, hay razones que tienen que ver con lo social, que no están determinadas y por eso se quedan en el hospital. De ese alto porcentaje de ocupación de camas, muchos dependían de una resolución judicial,
y ahí hay que trabajarlo con el Poder Judicial. Por suerte, quien integra el directorio ahora por la oposición, Karina Gómez, viene de la Suprema Corte de Justicia, entonces ahí ella tendrá mucho para trabajar en funciones de cómo pueden acelerarse los procesos que corresponden a las decisiones judiciales. Nos preocupaba mucho cuando ya tenían el alta médica y el juez había determinado el ingreso a algún hogar si había alguna demora, porque se imaginan que nosotros queremos evitar la internación en hogares del INAU, mucho menos queremos dejar que niños estén internados, porque además tienen riesgo para su salud. Sí, claro. Sí, y obvio. porque además de riesgo para su salud estamos vulnerando los derechos, porque mientras están internados no pueden asistir a sus centros educativos o jugar con sus amigos. Entonces hay una mesa conformada que está funcionando bien. De hecho, cuando ya empezamos a funcionar, empezamos a ver un movimiento. Hay una mesa más grande que tiene que ver con salud. Tuvimos reunidas con el Ministerio de Salud Pública y con referentes de ACE, donde estamos trabajando cómo atender las situaciones emergentes de salud. Nosotros decimos que las niñas, niños y adolescentes del INAU no son solos del INAU, y las niñas, niños y adolescentes del INAU son usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud. O sea que el INAU puede acompañar determinados procesos en cuestiones de reparación, pero tenemos que exigirle a los prestadores de salud que den respuestas en lo que tiene que ver con la asistencia médica. Y ahí hubo grandes coincidencias. Sabemos que tenemos que reforzar la atención en la salud mental de nuestros gurises, porque el INAU es una institución que aloja mucho dolor, y que los gurises que son desvinculados de sus familias de origen vienen rotos. Entonces no podemos postergar una respuesta que se debería haber dado antes y que por lo tanto no admite más demora, que cuando están con nosotros hay que darla en forma emergente. Con respecto al sistema de adopciones, ¿hubo en algún momento una intención de reducir el tiempo del trámite de adopción? ¿Cómo viene eso en ese sentido? Bueno, con sistema de adopciones, el lunes tenemos reuniones con el equipo de adopciones y además con la asociación. Pero porque de no olvidemos que familias estás hace 2 meses. Recién empezó. Y hace 10 días yo con sé que dirección. es un tema que moviliza mucho. A mí me gusta hacer como haber estudiado los temas cuando tengo para compartir. Los tiempos prolongados tienen que ver también con la mirada, ¿no? O sea, a mí no me gusta que se prolonguen los tiempos. Cuando hay un recién nacido para adoptar en el Pereira, nosotros sabemos que cuanto más rápido ingrese a una familia, el apego se va a desarrollar de mejor forma, que cuanto más tiempo esté y más chiquitos son, tenemos un impacto en lo que tiene que ver después con su forma de vincularse, con su desarrollo neuropsíquico y emocional. O sea que hay plazos que tendrán que estar a disposición de los gurises, pero que tengan las garantías, porque muchas veces esos plazos, que para algunas miradas pueden ser prolongados, lo que hacen es dar garantías de los cuidados y de los procesos que tienen que hacer las familias para recibir niños. Yo lo que quiero decir es que hay una cosa que vamos a tener que trabajar, y que esto va a tener que tener mucho que ver con la comunicación también, que todos los niños, niñas y adolescentes que están en lugares residenciales no están en condiciones de adoptabilidad. La mayoría tienen vínculos con sus referentes familiares, con sus familias de origen o con otros referentes. El derecho a vivir en familia es un derecho establecido por la Convención, entonces será con la familia de origen para tratar de trabajar todos los aspectos que tengan que ver con las garantías del cuidado, será con otras familias, pero cuando están en condiciones de adoptabilidad, hay muchos que no son recién nacidos y lactantes. Claro. Hay muchos que son niños, que son niñas y que son adolescentes y que también tienen derecho a vivir en familia, y que bueno, uno a veces tiene esta visión como del romanticismo de que la adopción tiene que ver solamente con bebés, pero tienen que ver también con algunos gurises que se merecen tener esa oportunidad. Claudia, nos queda muchísimo por hablar, pero se nos terminó el tiempo, así que vamos a volver a contactarte seguramente para profundizar más sobre estos temas. Muchas gracias por estar en la Muchísimas Roja. gracias, Claudia. No, al contrario, siempre es un placer estar en esta mesa. Me gusta mucho que sean jóvenes, además, que están más cerca de las realidades, pero que además hacen una propuesta bien inteligente. Y bueno, yo, estoy siempre a las órdenes para compartir Muchísimas este espacio. gracias. Antes de irte, tenemos que hacerte una última pregunta, y es, ¿qué canción elegís o qué artista elegís para irnos a la tanda, que es casi un ritual de este programa? Bueno, mi vida está atravesada por la música, ¿no? Y como uno no tiene que perder su esencia, para quienes me conocen y están escuchando saben que yo soy Gilda, así que voy a escuchar y voy a pedir una canción de Gilda. Si me traen Se me ha perdido un corazón, va a ser una buena cosa para alegrarme un poquito el día también. Así que con Se me ha perdido un corazón por Claudia Romero, casi Gilda, nos vamos a la tanda y ya volvemos. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias.